Este fanfic no es mío, es de Net4 en la descripción, les dejo el link de la historia. El viaje de un medio elfo Net4 capítulo 13. Palabras sin filtro. Texto del capítulo 13. Barrio residencial. Mansión Rosual. Bucles totales 4 bucles en la mansión 2. Todo aquello la abrumaba. No sabía si era un peso metafórico o físico, pero aún así la mantenía con los pies en la tierra. No tenía orejas, ni boca, ni extremidades, ni ojos. Lo único que podía hacer era sentir su entorno. Podía sentir las sombras ominosas acariciándola, moviéndola en una u otra dirección. Las sombras en sí no eran del todo desagradables. De hecho, la sostenían con una cautela desmedida, casi como si la acunaran, como a una niña. La trataban como a una flor delicada, como si una leve brisa pudiera hacerla marchitar. No sabía dónde estaba, ni siquiera qué era. Solo había una cosa de la que estaba segura. No estaba sola. No deberías haber sido tú. La voz, que sonaba como campanas de plata, resonó en el vacío infinito. Como si se tratara de un conjuro, varios fragmentos emergieron de las sombras. Los fragmentos permanecieron inmóviles, conteniendo una niña pequeña gritando. Un hombre de pelo negro con un solo brazo cargando a una niña de pelo rosa cubierta de rojo. Un dragón que vuela a toda velocidad por los cielos. Una serpiente negra emerge del suelo. Un lobo haciendo una reverencia ante un grupo. Un hombre de cabello plateado y ojos azul amatista sonreía de oreja a oreja, hacha en mano. Estos acontecimientos y otros más estaban esparcidos por cada fragmento como si contaran una historia. No estaba destinado a ti. Los fragmentos comenzaron entonces a moverse juntos hacia una masa central. Cada uno encajaba a la perfección, como si estuvieran hechos el uno para el otro. A medida que se iban uniendo pieza por pieza, comenzó a tomar forma. Debes salvarlo en mi lugar. Manos, pies, brazos, piernas, abdomen, orejas, nariz, ojos. Cada parte del cuerpo comenzó a formarse a partir de los fragmentos y a tomar la forma de un ser que no debería existir. Y tú debes ser mejor que yo. Emilia parpadeó. Una vez, luego 2 veces. Se quedó mirando al techo como si fuera lo más extraño del mundo. Sentía que su cuerpo y su mente estaban completamente desconectados. Era como una colisión entre entre múltiples realidades, confinadas en su mente. No podía distinguir entre lo real y lo irreal, ni siquiera sabía si a esas alturas importaba. Ni siquiera encontraba un punto de referencia que definiera su propia definición de realidad. Sentía como si, buenos días, Lia. Un gato muy familiar emergió de su cristal y se plantó justo en la frente de su contratista. Al oír su voz, comenzó a parpadear rápidamente. No se movió de la cama. Aparte de sus ojos, era imposible siquiera saber si estaba consciente en ese momento. El gran espíritu notó la extraña suspensión de su contratista y comenzó a preocuparse un poco. Tengo que decirte, Lia, que estoy un poco dolido. ¿Dónde está mi saludo matutino de siempre? El gato habló mientras colgaba boca abajo con aire distante. Ocultó su recelo tras su habitual actitud juguetona. Emilia por fin comprendió lo que decía su padre. Empezó a incorporarse y a salir lentamente de entre las sábanas. Sábanas, sí, sábanas. Estaba acostada en su cama junto a Suba. No, eso no es correcto, estaba en otra habitación. El ala donde estaba su habitación fue destruida. No. No debería estar. ¿Dónde debería estar ahora mismo? No estaba. Plaz, el contacto repentino hizo que el medio elfo diera un pequeño salto. Uf, me asustaste por un segundo. Por un momento pensé que tenías la maldición Canasibar, y el gato dijo, tocando con su pata la frente de Emilia. El contacto repentino hizo que sus pupilas dilatadas recuperaran el enfoque. Juntó las manos, invitando al espíritu a reposar en sus palmas. Buenos días, Puck entrecerró los ojos. Cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia la izquierda. La verdad es que me falta bastante entusiasmo. Sé que es la primera vez que nos tenemos que separar en mucho tiempo, pero una promesa es una promesa. Emilia lo miró confundida por un momento. Promesa, sí, las promesas eran importantes. Puck le había hecho una promesa a Subaru. Fue antes del ataque. Antes de que Puck decidiera, sí, él quería, le prometiste entrenarlo, ¿verdad? Las orejas del gran espíritu comenzaron a caer ligeramente, preocupadas. Lia, ¿estás segura de que estás bien? Emilia parpadeó. ¿Estoy bien? La pregunta era como preguntarle a una persona ciega cuál era su color favorito. Apenas recordaba ya qué significaba bien. Sí, estoy bien, una mentira descarada. Le sorprendió un poco la facilidad con la que le salieron las palabras.
Era tan natural, como si lo hubiera hecho toda la vida. Bueno, entonces no hay mejor momento que el presente. Se soltó de las manos de su contratista con entusiasmo y salió disparado hacia las cortinas. Ya era hora de que entrara un poco de luz, ¿no crees? Con sus pequeñas patas agarró las cortinas y las apartó sin apenas esfuerzo. ¡Zas! GHK. El medio elfo se estremeció ante la luz que emanaba de las ventanas. El calor repentino la hizo apartarse de un salto de los rayos de luz. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente mientras se examinaba presa del pánico. ¿Un reflejo involuntario? ¿Un efecto residual de su maldición? Era como si su mente no pudiera comprender los estímulos que registraba en su piel y los percibiera como lo más parecido a algo que le recordaba. No tenía ningún sentido. Sabía que lo que hacía era irracional, pero su cuerpo y su mente no estaban de acuerdo. Ella ardía. No, ella ardía. Tiempo pasado. Pero ahora no está. Pero sí lo estaba. ¿Por qué no está ahora? Es sencillo. Había regresado. Entonces, ¿por qué sentía como si aún estuviera en ese momento? ¿Por qué no se le está desprendiendo la piel? ¿Por qué no se está asfixiando con el humo? ¿Por qué no le invaden los tímpanos las llamas humeantes y esa voz? ¿Por qué no le hierven los órganos internos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lia. ¿Por qué seguía viva? Joe tardó un instante en darse cuenta de lo que había hecho. Con un sudor frío que le corría por la barbilla, se obligó a recuperar la compostura. Lo siento, es que, quiero adelantar trabajo, ¿sabes? Mientras se estiraba, esbozó una sonrisa torcida. Bien, Puck la miró con atención. No le creyó ni por un segundo, pero no era el momento de cuestionarla. Una parte de él quería cancelar las clases con Subaru y atenderla, pero una promesa era una promesa. No quería quedar como un hipócrita delante de su hija. En fin, tendría que esperar a que terminara el día. Bostezo bueno, hoy es el día. Odio dejar a mi hermosa hija sola, pero una promesa es una promesa. El gato volador se estiró mientras hacía pequeños círculos alrededor de la cabeza de su contratista. Sin que su hija mostrara reacción alguna, el gran espíritu dejó de dar vueltas a su alrededor y aterrizó sobre su cabeza. Lia. Perdón, estaba distraído. Dijiste que ibas a enseñarle a Subaru, ¿verdad? Bien, pues no hay mejor momento que el presente. La mestiza de elfo se dirigió a su armario y se vistió rápidamente. Su atuendo era bastante sencillo comparado con lo que solía usar. Puck intentó sugerirle algunas prendas y accesorios, pero ella lo ignoró por completo. Su atuendo consistía en una camisa gris de manga larga, similar al vestido que llevaba en el Yob Forest. Unos pantalones y botas negras le daban un aspecto bastante apagado. Su aspecto tenía más a la de una aventurera intrépida que la de una lujosa candidata a la realeza. Date prisa, aprovecharé para estudiar mientras estás fuera. Puck arqueó una ceja. Ella estaba sorprendentemente ansiosa porque se separaran. Se quedaría allí estudiando sola durante medio día, así que sospechaba que estaría, al menos, un poco molesta por ello. Te muestras, sorprendentemente indiferente ante esto. Emilia no mostró ninguna reacción visible a lo que él dijo. No diría indiferente, es solo que, ella le sostuvo la mirada. Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos de Puck se desorbitaron por un instante. La repentina acción hizo que Emilia alzara una ceja. ¿Pasa algo, Puck? Nada en absoluto, Lia. Simplemente me sorprende lo madura que te has vuelto de repente. Bien, diviértete, Puck. Volveré tan pronto como pueda. Puck voló por el pasillo hacia la entrada principal. Mientras se dirigía allí, no pudo evitar preguntarse qué acababa de ver. Seguro que me lo imaginé, ¿verdad? Sus ojos, puede que solo fuera un segundo, pero juraría que estaban. Emilia recorrió la mansión a paso ligero una vez que Puck se marchó. Por un instante, pensó en contárselo todo, pero lo descartó tan rápido como se le ocurrió. Tras esa conversación, comprendió dónde radicaba la lealtad de Puck. Si se enterara del peligro inminente que corría, lo más probable era que decidiera abandonar a todos y centrarse únicamente en protegerla. Apretó los dientes al pensarlo. Ella creía que Puck, de entre todos, la entendería, pero no fue así. Valoraba su insignificante vida por encima de la de quienes sufrían en aquel bosque. La valoraba a ella por encima de las muchas vidas inocentes que se extinguieron por su incompetencia. Él nunca la entendió. Ninguno de ellos la entiende. Ninguno comprende la maldición que les suponía su sola presencia. Confusión, desconfianza, malentendidos.
Rem no habría atacado a Subaru si no hubiera sido por ella. Rem no habría muerto a manos de la Valkyrie si no hubiera sido por ella. Petra y los demás niños no habrían muerto si no hubiera sido por ella. Emilia era la última persona que necesitaba ser salvada. Fue un esfuerzo inútil. La muerte la perseguiría a donde quiera que fuera. Ese es su destino. Por eso nadie debe sospechar lo que está a punto de suceder. Por eso necesitaba hacerlo sola. Con su convicción reforzada, recorrió la mansión con paso rápido pero en silencio. No pretendía ser sigilosa, pues conocía las rutas exactas que las criadas seguían a diario. Evitarlas sería bastante sencillo, y Rosuallo casi nunca salía de sus aposentos a menos que tuviera que hacer algún recado, algo que ella sabía con certeza que no haría hasta el día siguiente. Aceleró el paso al acercarse a las puertas gemelas que daban a la parte trasera de la mansión. Tras haber recorrido el bosque en su vida anterior, confiaba en poder mimetizarse entre los árboles. Ojalá esto salga como lo planeó. Su plan era sencillo pero efectivo. Necesitaba llamar la atención del mayor número posible de Walgrams. No pensaba derrotarlos a todos ella sola. Tenía buenas probabilidades de lograrlo, pero ese no era su objetivo principal. Necesitaba saber si él aparecería. Aunque no era su madre, era bastante obvio que era el principal responsable del ataque. Si quería obtener información, capturarlo sería su máxima prioridad. No sería tarea fácil, pero mientras lograra mantenerlo a raya, tendría una oportunidad. En el mejor de los casos, los asesinos aparecen y se ven obligados a defenderse de las bestias mágicas. En medio del caos resultante, ella lo congelaría, lo llevaría a la mansión y lo obligaría a confesar todo lo que sabe. Ese era su plan, las probabilidades de que funcionara como esperaba eran prácticamente nulas, y ella lo sabía perfectamente. La enorme cantidad de enemigos. La velocidad, francamente ridícula, de las Valkyries. El hecho de que una sola mordida de las bestias mágicas pudiera ser mortal. Sabía que este plan era una apuesta arriesgada, pero eso no importaba, lo intentaría cuantas veces fuera necesario. Siempre y cuando sea solo ella. Siempre y cuando solo sea dolor. Siempre y cuando nadie más tenga que sufrir. A ella no le importaba intentarlo una y otra vez hasta alcanzar su objetivo. Ha pasado casi 1 hora y media desde que entró en el denso bosque. Los árboles y arbustos comenzaron a hacerse cada vez más densos a medida que avanzaba, obstruyendo su visión progresivamente. La última vez que estuvo con Ram no lo había notado, pero el aroma de los árboles era extrañamente agradable. Claro que siempre le había fascinado la flora del dominio de los Matters. Era un contraste tan marcado con el páramo nevado que también conocía. Casi no podía creer lo que veía cuando por primera vez vio árboles que no estaban cubiertos de blanco. En retrospectiva, era gracioso. Hace un año ni siquiera podía imaginar semejante vegetación, pero por alguna razón, era tan nostálgico. Los olores, los insectos, la sensación de su brazo rozando los arbustos y la corteza, las melodías rítmicas de la vida a lo lejos. Todo le resultaba tan familiar, tanto que sintió un ligero dolor en el corazón. Ojalá hubiera podido estar aquí en otras circunstancias. Un leve rastro de melancolía cruzó su rostro mientras lamentaba la inevitabilidad que pronto tendría que afrontar. Su melancolía se transformó en desprecio a medida que avanzaba por el bosque. Quebrar la mestiza se estremeció hacia la izquierda al oír el crujido de las ramas. Respiró hondo para calmar sus nervios y unos espíritus diminutos comenzaron a rodearla, otorgándole el maná necesario para defenderse. Adoptó una postura similar a la del Shano Kamae y conjuró una espada de hielo de un solo filo en sus palmas. Todo su cuerpo se tensó expectante, aguardando lo que fuera que la atacara. Bestia, hombre, valquiria o algún enemigo imprevisto, estaba preparada. Pasaron 30 segundos y no ocurrió nada. Soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo y. Graur. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Una bestia mágica apareció justo detrás de ella. Se giró tan rápido como pudo y partió al perro por la mitad de un solo tajo. El perro ni siquiera pudo gemir antes de que su garganta y pulmones se congelaran por completo. Se retorció y convulsionó durante unos segundos antes de quedar inmóvil. Emilia sintió un ligero nudo en la garganta al presenciar aquello. Fue tan rápido, tan despiadado y minucioso. Uno pensaría que quitar una vida sería más fácil después de hacerlo por tercera vez, pero no. La primera vez apenas recordaba por qué había actuado así, como si estuviera en piloto automático. La segunda vez, el hombre al que mató parecía casi agradecido de haber muerto. Esta vez fue diferente.
Era plenamente consciente de lo que había hecho y podía ver cómo la criatura se aferraba desesperadamente a la vida. Aunque se tratara de una bestia empeñada en la destrucción, no pudo evitar estremecerse al ver que ni siquiera se le permitía exhalar su último aliento antes de abandonar este mundo. Dio un largo trago y tragó. Se examinó el cuerpo en busca de sangre o heridas, pero no encontró ninguna. Aún así, no pudo evitar sentirse extremadamente sucia. Tras superar su primer encuentro, se adentró más en el bosque con un profundo suspiro. Uno abajo las batallas se hicieron cada vez más frecuentes con el paso del tiempo. Más perros la atacaban sin dar tregua. Su fatiga apenas aumentaba, aunque cada oleada era más traicionera que la anterior. A pesar del aumento en su número, no eran su principal preocupación. Aunque estaba atrayendo la atención de quién sabe cuántas bestias mágicas, ninguno de los asesinos se había percatado de ella, o tal vez sí y solo esperaban el momento oportuno para atacar, o quizá, solo quizá. La mestiza elfa apartó ese pensamiento. Ilusionarse en medio de una pelea era una imprudencia. Siempre debía esperar el peor escenario. Las bestias mágicas eran una molestia, pero sus patrones de ataque eran fáciles de predecir. Después de un par de el medio elfo soltó un rápido resoplido. ¿Patrones de ataque? ¡Qué palabra más rara! Sus subarismos son realmente contagiosos. Al recordar una de las muchas palabras que había aprendido de Subaru, apretó los ojos y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Si quería aprender más de él, primero tenía que salvarlo a él, y a todos los demás por esa causa. Solo ella debería tener que luchar. Para proteger. Para contener todo el dolor. Ella, y solo ella, recorrería este camino. Al diablo con las espinas. Crujido, crujido, dos emboscadas. Una por la izquierda y otra por la retaguardia. Ya habían intentado esta táctica varias veces, pero siempre fracasaban. Ni siquiera se molestó en mirar atrás. Sabía que la de la izquierda atacaría primero con la esperanza de distraerla para que la emboscaran por la retaguardia. Recogió unos fragmentos de hielo y los liberó en cuanto la primera bestia mágica emergió de las sombras. Su muerte fue instantánea, y sin perder tiempo, dio media vuelta y corrió hacia el emboscador. Con la espada en mano, lanzó un devastador tajo horizontal. No se molestó en buscar precisión, pues no la necesitaba. Sabía que la bestia mágica entraría en pánico e intentaría huir o abalanzarse sobre ella con la esperanza de asestarle un mordisco certero. Cualquiera de las dos opciones resultaría en una muerte rápida. Rack. Fuosh. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Algo le atravesó el hombro. No eran dientes ni garras. La segunda figura surgió de entre los arbustos y se abalanzó sobre ella. Era como si una sombra viviente hubiera surgido de la nada. Una cosa era segura. No era una bestia. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, quedó inmovilizada contra el suelo. GHK. Su cabeza golpeó el suelo con fuerza. Por un instante, vio tres cosas a la vez hasta que recuperó la visión. No por ningún sentido natural, sino debido a las repentinas oleadas de dolor. En el momento en que el asesino la inmovilizó contra el suelo, le arrebató el cuchillo del hombro con un movimiento rápido, mientras que simultáneamente le clavaba la daga doble en la mano derecha. Los nervios que conectaban su hombro con el resto de su brazo izquierdo estaban completamente seccionados, mientras que su mano derecha quedaría irreparable si intentara levantarla. GHK. Su conjuro fue interrumpido bruscamente cuando el hombre la agarró por la boca y se inclinó sobre ella con todo su peso. SHHH. El hombre la miró a los ojos con un dedo sobre la boca. Su expresión era completamente inexpresiva, sin mostrar ninguna reacción, ni positiva ni negativa, al acorralar a su objetivo. La mestiza se maldijo por la situación en la que se encontraba. El hombre sabía que necesitaba verbalizar hechizos que requerían algo más que una simple conjuración. Claro que podía ordenar a un espíritu que creara un fragmento de hielo, pero sin Puck disparando, necesitaba pronunciar el conjuro. Y este hombre lo sabía. Con la espada en mano, el hombre no perdió tiempo y clavó su daga en el corazón de la mestiza. El tiempo pareció ralentizarse mientras Emilia observaba horrorizada lo que estaba a punto de suceder. Sabía lo que iba a pasar. Se había preparado para ello. ¡No! Sabía que iba a volver, así que no tenía miedo. No, no puedo. Ella simplemente volvería a hacerlo todo de nuevo. No quiero, ¿por qué habría de asustarla? Ya ha pasado por cosas mucho peores. Además, sería empezar de cero. Solo sentiría dolor por un instante y podría intentarlo de nuevo como si nada hubiera pasado. Porque no lo hizo.
Por lo tanto, todo lo que tendría que hacer era relajarse y, no quiero morir. Fuosh. Rojo. Lo único que veía era rojo. Debería estar sufriendo. Debería sentir frío y calor a la vez. Debería oír cómo su corazón se detiene de repente. Pero no era así. Su boca ya no estaba cubierta. El hombre que la vigilaba se había desplomado a su lado. Echó un vistazo a su derecha y vio al asesino sujetándose la garganta, intentando contener la sangre. Fue inútil. La luz de sus ojos se apagó y, al igual que el asesino que murió en su dormitorio, el hombre parecía en paz. Emilia miró al hombre un par de segundos antes de levantarse. Sentía el cuerpo como plomo. La sangre que la cubría le corroía el alma desde dentro. Aún así, no pudo evitar sentirse agradecida de estar viva. La avalancha de emociones que la inundaba le provocaba arcadas y náuseas. Por favor, intente no moverse, Emilia ama esa voz. Conocía esa voz severa demasiado bien. No le sorprendía del todo que la estuvieran buscando. Había pasado bastante tiempo desde su desaparición, así que supuso que todos estarían buscándola ya, pero que la hubieran encontrado en medio de aquel bosque tan fascinante. Aquello no era casualidad. Ram, ¿cómo exactamente? Disculpen mi descortesía, pero las preguntas tendrán que esperar. Por ahora, intenten no mover a Emilia Sama. La expresión de Ram era tan impasible y estoica como siempre, pero Emilia percibió un atisbo de deseo. Sin apenas dudarlo, dejó que la criada curara sus heridas. Un suave resplandor azul emanaba de las manos de la doncella mientras acariciaba las heridas de la mestiza. Emilia hizo una mueca de dolor ante la curación. La magia curativa de Ram era rápida y precisa, pero ofrecía poco consuelo. Disculpen, no tengo tanto talento con la magia del agua como mi hermana. Está bien, Ram. El silencio reinaba. Ninguno de los dos era capaz de articular una frase coherente para continuar la conversación. La incomodidad solo se disipaba con la lenta propagación del dolor por el brazo del medio elfo. Tras disiparse el calor, Emilia flexionó los brazos en busca de señales de daño nervioso permanente. No encontró ninguna, aunque, en realidad, eso no importaba. Para ella, este bucle era un callejón sin salida. En cualquier caso, tenemos que movernos. Dudo mucho que fueran los últimos. Una cosa son las bestias mágicas, pero estos asaltantes serán una molestia. La criada la miró con severidad. A pesar de la servidumbre de Ram hacia ella, era bastante obvio que cualquier razón que Emilia tuviera para entrar en ese bosque carecía de sentido. Emilia, en cambio, seguía tan resuelta como siempre. No era resolución, era miedo a una alternativa peor. Ram estaba demasiado involucrada. Este ataque confirmó sus suspensiones. Estos asaltantes ya estaban apostados alrededor del dominio de Matters. Quizás llegaron el mismo día que ella estuvo en la capital. Tal vez ya estaban aquí antes. Quizás han estado aquí desde que ella llegó por primera vez y solo esperaban el momento oportuno para atacar. En cualquier caso, su habilidad no los tomaría por sorpresa. Estarían preparados para cualquier cosa que ella y el resto de los residentes les lanzaran. Por eso, Ram, no puedo volver. Al menos no todavía. Hay algo de lo que tengo que ocuparme. Tenía que llegar hasta el final. Necesitaba más información. Cualquier factor sorpresa que pudiera haber tenido había desaparecido, así que lo mínimo que podía hacer era luchar hasta el final. Ram se dio la vuelta. A pesar de la declaración, no pareció muy sorprendida por su respuesta. Ya me lo imaginaba. Es lógico suponer que tu intento de abandonar la mansión sin ser visto se debió a estos atacantes. Su tono y expresión lo hacían parecer una simple pregunta, no una acusación directa. Quizás simplemente se lo tomaba todo al pie de la letra. O tal vez solo ocultaba sus sospechas. Emilia no tenía forma de saberlo. Claro, ahora que lo pienso, ¿cómo me encontraste en este denso bosque? A decir verdad, te he estado siguiendo desde que saliste del perímetro de la mansión. Mi clarividencia me permite ver a través de los ojos de otros seres, ya sean insectos o animales. Emilia apretó la mandíbula al enterarse de que su intento de pasar desapercibida había fracasado por completo en el momento en que intentó marcharse. Sin embargo, sus emociones eran encontradas debido a las consecuencias de su intervención. Si hubiera llegado un instante más tarde, ahora mismo estaría mirando al techo. Ya veo, así que durante todo este tiempo has sido consciente de mi ausencia en efecto. No sé por qué decidiste salir sola ni quiénes son esas personas, pero por ahora tu seguridad es la máxima prioridad de todos. Emilia se detuvo un momento y ordenó sus ideas. Le sorprendió la calma con la que Ram se mostraba ante todo aquello. Ram no tenía forma de saber que nada de esto iba a suceder.
Ella intentaba escabullirse. Los asesinos. Todo esto era nuevo para ella, pero lo estaba afrontando con serenidad. Su racionalidad no era inusual, pero por lo que sabía de Ram, la chica debería estar resistiéndose con uñas y dientes. El hecho de que no se mostrara tan firme significaba que aún estaba recabando información. Seguía debatiendo cuál era la mejor manera de proceder, así que no se comprometía a nada. Estas reflexiones podrían parecer descabelladas en circunstancias normales, pero Emilia había vislumbrado varios rasgos de la estoica doncella habitual en su bucle anterior. Esos rasgos revelaron más sobre ella en un solo día de lo que había mostrado de forma natural durante el año que llevaban conociéndose. Por lo tanto, era razonable suponer que su calma actual no se debía a la seguridad en sí misma, sino a algo más. Ram, tengo una pregunta. Ram arqueó levemente las cejas. No respondió con palabras, pero su expresión fue todo lo que Emilia necesitó para continuar. ¿Crees que Subaru es peligroso? Los ojos de Ram se volvieron penetrantes. Se quedó quieta un instante antes de volver a calmar su expresión. Barusu es un misterio para Ram. Si estos asesinos tienen algo que ver con él, no me sorprendería, considerando lo poco que se sabe de él. Una respuesta clara y concisa. Era lo que se esperaba de ella, pero Emilia sabía que no era así. Decidió indagar más a fondo. De acuerdo, es justo. Ahora otra pregunta. ¿Qué pasaría si esos asesinos aparecieran en la mansión y atacaran indiscriminadamente? Hizo una pausa para observar la reacción de las criadas antes de continuar. Tú, yo, Rem, Subaru, Beatrice y Rosual. ¿Qué pensarías de él entonces? Ram mentiría si entendiera su interrogatorio. Sin embargo, respondió de la misma manera. Yo me basaría en lo que viera. Si mostrara algún engaño o sospechara de él, entonces lo detendría. Veo. Emilia-sama, ¿cuál es exactamente el objetivo de esto? ¿Y Rem haría lo mismo? Rem se sobresaltó. Sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría. Emilia-sama, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Emilia suspiró brevemente. Sabía que Ram ya estaba atando cabos. Solo necesitaba una confirmación verbal. Lo que digo es, ¿confías en que Rem actúe con la misma racionalidad que tú en esa situación? Señaló al asesino muerto mientras describía su situación. Si Subaru estuviera en la situación en la que yo me encontraba y Rem fueras tú ahora mismo, ¿habría salvado a Subaru de la misma manera que me salvaste a mí o simplemente lo habría matado en el acto junto con el asesino? Esas cuestiones teóricas no tenían nada de teóricas, concluyó la criada. Emilia conocía el desdén de Rems por su huésped. Eso era evidente. Su mirada se agudizó. Ya no tenía sentido hacérsela inocente. Emilia-sama, ¿cuánto sabe usted exactamente? No sé. El medio elfo rugió con tal vigor que todos los animales a su alrededor saltaron del susto. No, no sé nada de ustedes dos. Su mirada se desvió hacia la derecha. El nudo en el pecho, que le oprimía, parecía expandirse cuanto más intentaba expresar su frustración. La frustración de no saber por qué las cosas terminaron así. ¿Por qué sabe tan poco de la gente con la que vive? ¿Por qué estos problemas surgen ahora, cuando están metidos hasta el cuello en líos? ¿Por qué sus propios compañeros desean destruirse entre sí cuando hay un enemigo ahí fuera del que no sabemos nada? ¿Por qué fue una tarea tan audaz simplemente mantenerlos a todos con vida? Nunca lo había pensado hasta ahora, pero es extraño. Llevo más de un año viviendo con ustedes dos y, sin embargo, sé tan poco de ustedes. No sé qué les gusta ni qué les disgusta. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué sienten por mí? Sé tan poco, todo esto debería haber sido tan sencillo. ¿Por qué siempre está en el centro de estos líos, pero tiene tan poca influencia en la vida de los demás? Siempre acapara la atención, pero nunca logra influir en nada a su alrededor. Era repugnante la contradicción que reinaba. Ram no lo entiende. ¿Qué tiene que ver todo esto con que te adentraste en este bosque por tu cuenta? Sabías perfectamente que esta gente te perseguía, así que ¿por qué salir aquí completamente expuesto? Esta vez, Ram no dudó en lanzar sus acusaciones. Con todas las cartas sobre la mesa, decidió que lo justo era hacer sus preguntas. Una pregunta que hizo que el medio elfo clavara los ojos en el suelo avergonzado. No, no quiero que nadie muera, Ram. Esta gente me persigue solo a mí. No sé por qué, pero lo hacen. Ram arrugó la nariz y la miró con los ojos entrecerrados. De todas las razones que podría haber dado, esta era, con mucho, la más estúpida. ¿Acaso nos creen incapaces de defendernos? Sean quienes sean, sé con certeza que podemos con ellos. Su proclama no denotaba orgullo ni egocentrismo.
Estaba completamente segura de que la fuerza combinada de dos grandes espíritus y el mago de la corte más poderoso de Lagúnica, si no del mundo entero, sería capaz de detener cualquier amenaza y, sin embargo, si tan solo fuera así de sencillo, la mestiza elfa estaría de acuerdo con ella en que ninguna fuerza por sí sola sería capaz de acabar con todo su grupo, salvo algunas excepciones como las 4 grandes potencias de cada reino o un arzobispo. En cualquier caso, la principal amenaza no era externa, sino interna. No son solo ellos. Es ella, no sé si podría soportar verla lastimada o verla lastimar a alguien que me importa. No, no quiero que eso suceda por un instante. Su mente volvió al momento en que Ren partió a Subaru por la mitad. La rabia la consumía, pero otro pensamiento la contuvo. El momento en que esa misma persona le había salvado la vida, y de forma indirecta, también la de Subaru. No recordaba haber sentido jamás tanta confusión hacia nadie. Momentos de horrible oscuridad y momentos de dicha se arremolinaban en su mente al rememorar cada instante con la doncella de cabello azul. ¿Debía odiarla? ¿Debía estarle agradecida? La mestiza de elfo simplemente no lo sabía, y eso la frustraba enormemente. Emilia Sama, y Ram podía ver su conflicto interno con toda claridad. Aún no tenía todas las cartas, pero de algo estaba segura. Mantener a su señora en la ignorancia sobre este asunto ya no era una opción. Creo que necesitas una explicación. El motivo de la suspensión de Rems es porque ella, Ram se detuvo en seco y movió el brazo en un movimiento horizontal. Fura. Una ráfaga de viento devastadora se abrió paso entre los árboles e impactó contra otra figura encapuchada. La mujer esquivó el ataque por un pelo. Con la agilidad de una pantera, la mujer, ya vista, trepó de árbol en árbol. Justo cuando Ram estaba a punto de lanzar otro ataque, otro perro apareció a su flanco, pero fue interceptado por un clavo de hielo que le perforó la garganta. Ram, ¿estás bien? Ram está bien. Las dos se miraron a los ojos apenas un instante antes de que una de las asesinas tuviera de repente una compañera a cada lado. Para colmo, más bestias mágicas emergieron de los arbustos justo debajo de ella. La situación era crítica. Asesinos encaramados en los árboles y perros maniáticos en el suelo. Ambos estaban en inferioridad numérica, pero de ninguna manera superados en fuerza. Rem sacó un fajo de billetes del bolsillo y extrajo una fruta. Una fruta boco, para ser exactos, y procedió a morderla. Emilia concentró su mente e invocó a varios espíritus menores. Una cascada de vientos helados se formó a su alrededor. El improbable dúo estaba más que preparado para el ataque que se avecinaba. Parece que mi explicación tendrá que esperar. La criada de pelo rosa habló antes de que se desatara el infierno. No, Rem, la textura está totalmente mal. El niño exclamó al ver la sustancia blanca. Su viscosidad era más bien parecida a la del jarabe. Una clara señal de que habían fracasado. ¿Dijiste que la consistencia debía ser suave como la de un pudín? ¿No es esta la proporción correcta? Su pregunta era más bien inquisitiva que acusatoria. Francamente, no le veía nada de malo, ya que el sabor de la mezcla era bastante agradable. Creo que le has echado demasiado huevo y poco vinagre, no debería quedar todo espeso como el jarabe. Aunque el sabor era bastante parecido al que recordaba, no podía aceptar nada que no fuera la perfección. Su madre era relajada en muchos aspectos, pero las chapuzas en la cocina eran algo que nunca toleraba, y Subaru era igual de devoto. La falta de instrucciones claras es culpa de Subaru. Simplemente tendremos que empezar de nuevo. La criada habló con naturalidad mientras lavaba el cuenco que estaban usando y reordenaba los condimentos. Maldita sea, de verdad pensé que lo teníamos esa vez. Subaru golpeó la mesa con las manos, frustrado. Llevaban 10 minutos intentando crear el néctar de los dioses y todos los intentos habían fracasado estrepitosamente. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a recrear el ingrediente. Era simplemente cuestión de ensayo y error. Sinceramente, esta salsa por sí sola sería deliciosa. Tiene un sabor intenso pero agradable, y diferente a todo lo que he probado antes. ¿Estás seguro de que no debería saber así? Dijo mientras miraba de reojo al chico estresado que estaba a su izquierda, arqueando una ceja. Por supuesto. La mayonesa no debe abrumar tus papilas gustativas. Debe ser como morder una nube. Su textura cremosa debe calmar tus sentidos y transmitir una sensación de calidez, incluso si ha estado en el refrigerador. Su cuerpo se movía de forma irregular, como si estuviera recreando una especie de danza. Hablando de calor, ¿por qué bajó la temperatura tan de repente? Esta mañana hacía calor, pero de repente me siento como si estuviera en Hokkaido.
La criada sentía que su coeficiente intelectual disminuía a cada instante que lo oía hablar. Sin embargo, comprendía a qué se refería con respecto al sabor. Ya veo, en ese caso supongo que tienes razón. Este sabor no se corresponde en absoluto con esa descripción. Mientras intentaban preparar la salsa una vez más, la distancia entre ambos se había reducido notablemente. La primera vez que la hicieron, estaban a años luz de distancia, con ella mirándolo de reojo a cada instante. Ahora casi se tocaban los hombros e intercambiaban ideas. Era principalmente por el frío repentino, pero Rem estaba tan absorta en su trabajo que apenas se había percatado de la presencia de Subaru. Lo contrario podría decirse de Subaru, quien con el paso del tiempo se había percatado cada vez más de su presencia. Prácticamente la ignoró durante el primer intento, ya que estaba completamente concentrado en recrear su salsa favorita. Ahora, estando ambos uno al lado del otro, le resultaba difícil apartar la vista de ella. La forma en que fruncía el ceño al batir la mezcla, intentando lograr una textura que la satisficiera. El leve tic en sus labios y el suspiro entrecortado cada vez que tenía algo que decirle, solo para hacer una pausa, invitando a Subaru a intentar interpretar lo que quería decir, como en un juego. El dulce aroma a menta que desprendía a pesar de haber trabajado todo el día. Sus ojos, podía verlos a ambos cada vez que ella giraba la cabeza para mirarlo. Eran hermosos, se abofeteó las mejillas. Duro. Joder, ¿qué estoy haciendo? Por fin estoy construyendo ese puente y aquí estoy, espiándola. Se reprendió mentalmente por tener esos pensamientos y habría hecho cosas peores si Rem no lo hubiera estado mirando fijamente. Dicha chica lo miraba fijamente con expresión de desconcierto. Lo siento. Solo estaba intentando darme ánimos. Y recuperar algo de calor en mis manos, siento que se me van a caer. Veo, Rem bajó la mirada un instante. Su expresión se suavizó al fijar la vista en el cuenco que aún sostenía en sus manos. Tenía la mente en 1000 sitios a la vez. El resultado se debía al chico a su izquierda. Con toda razón debería despreciarlo, y desde luego desconfiaba de él, pero, Subaru, Rem tiene una pregunta. Subaru estaba lavando el recipiente que estaba usando cuando se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a la chica con desconcierto. Es la primera vez que ella me habla primero. Subaru pensó para sí mismo. ¿Qué pasa, Rem? Su voz se quebró involuntariamente debido a los nervios y al frío irritante. Se estremeció tanto que juraría que en ese preciso instante se le formaban diamantes en el estómago. Rem no pareció darse cuenta, o al menos fingió no hacerlo, y comenzó a mirarlo directamente. ¿Subaru qué exactamente? Se mordió el labio. Aquello era mucho más difícil de lo que había pensado. El interrogatorio era la especialidad de su hermana, no la suya. Subaru, ¿cuál es exactamente tu relación con Emilia? ¿Eh? Subaru juraría que está bajo un genjutsu. Imposible. Absolutamente imposible que Rem, de entre todas las personas, tenga curiosidad sobre su relación. Disculpe, necesito que me aclare algo. ¿Por qué me pregunta esto exactamente? Preguntó, esforzándose al máximo por mostrar desinterés en su voz. Necesitaba manejar la situación con la mayor madurez posible y no sacar conclusiones precipitadas, pero Dios mío, si lo que piensa es cierto. Llámalo, curiosidad. Al fin y al cabo, sé muy poco de ti. Bueno, siguiendo esa lógica, podría decir lo mismo de ti, ¿no? Prácticamente no sé nada de ti teniendo en cuenta que apareciste prácticamente de la nada, salvaste la vida de Nuestra Señora, te estableciste aquí y pediste ser aprendiz no solo del mago más grande de todo el reino, sino también de dos grandes espíritus. Creo que me corresponde hacerte al menos algunas preguntas. Esa rápida evaluación le quitó el ánimo. Supongo que, dicho así, soy una especie de rareza, ¿no? Dijo con un dejo de vergüenza mientras se rascaba la cabeza. Eso sería quedarse muy corto. Volvamos a la pregunta de Rem. Claro. Mi relación con Emsan. Joder. ¿Qué debería decir? No es que esté saliendo con ella ni nada. Demonios, ni siquiera sé si ella me ve de esa manera. Este es un momento decisivo. Esta es una prueba de fuego para mi carácter. Subaru daba vueltas mentales intentando encontrar la respuesta correcta. Su pregunta decidiría si aquel puente era solo una quimera o una realidad. Con el reloj avanzando a un ritmo increíblemente lento, Subaru respiró hondo y respondió. Ella es. Subaru se tranquilizó al pensar en la chica a la que tanto admiraba. Sentía cómo su ansiedad se disipaba a medida que rememoraba el tiempo que habían pasado juntos, por breve que hubiera sido. Con todo eso en mente, solo había una respuesta sincera que podía darle a la criada. La verdad.
Emsan no, Emilia-sama es alguien a quien respeto muchísimo, solo por detrás de mis padres. Ella es quien me ha salvado tantas veces desde que llegué aquí. Una sonrisa inconsciente se dibujó en su rostro al recordar los agradables momentos que había compartido con ella. Ella representa todo lo que aspiró a ser: fuerte, compasiva, sabia. Es prácticamente perfecta y su mirada se desvió hacia abajo. Un leve rastro de melancolía iluminó su expresión. Solo espero poder enmendar mis errores. Tanto los del pasado como los que he cometido desde que llegué aquí. Lamentó el tiempo que llevaba allí y el tiempo que había pasado antes. No podía ignorar la distancia que los separaba. La inferioridad que sentía se le había clavado en el corazón. No eran celos propiamente dichos, sino una inmensa vergüenza. Quiero hacer lo correcto por ella. Cuando pienso en ella, me dan ganas de ser mejor, de superarme. Siendo sincera, ni siquiera creo tener la capacidad para ser grandiosa, pero, apretó el puño mientras mantenía la mirada alta. Sería un pecado por mi parte no intentarlo. La expresión de Rem era indescifrable. Sobre todo porque su flequillo le cubría completamente la cara. Segundo tras segundo, transcurrieron angustiosos segundos antes de que la criada abriera los labios. Rem, entiende cómo te sientes. Bueno, ya que respondiste mi pregunta, no solo es justo que yo, bajar. Un instante después, Rem derribó a Subaru al suelo. Silbido, ráfagas de viento destrozaron todo a su paso, haciendo temblar la cocina entera bajo la inmensa presión. Una avalancha de escombros inundó la cocina en la que se encontraban. Un instante después, el polvo se asentó con Rem encima de él y una mesa medio rota encima de ella. Con una leve mueca de dolor, la criada se quitó los escombros de la espalda y se puso de pie. Ahora miraba al niño confundido, aún en estado de shock. Tos, Rem, ¿estás bien? El niño tenía un ataque de tos y apenas podía distinguir la figura que tenía delante. Aún así, dejó claro que su preocupación por sí mismo era igual o incluso mayor que la que sentía por ella. Rem está bien. Quédate abajo por ahora. Ah, ahí estás, Subaru-kun. Seguro que no pensabas perderte nuestras clases, ¿verdad? Subaru y Rem sintieron un escalofrío recorrerles la columna vertebral al oír esa voz. La voz de su maestro / profesor. El excéntrico hombre flotaba en el aire con una sonrisa que delataba el brillo amenazador de sus ojos. Rosual-sama, ¿qué es lo que usted, Rem? Has hecho un trabajo espléndido vigilándolo, y aún más controlando tus impulsos. Ahora, por favor, hazte a un lado. Subaru-kun y yo necesitamos hablar un momento. Subaru no entendía nada de lo que estaba pasando. Ni siquiera podía ponerse de pie. Respirar le parecía un privilegio debido al aura abrumadora que emanaba de la figura flotante. Rem no estaba mucho mejor. Aunque mantenía la compostura, su mirada oscilaba entre el chico y su amo. Una expresión de clara vacilación, de incertidumbre sobre su posición. Algo que Rosual no pasó por alto. Vaya, Subaru-kun, qué rápido trabajas. Bueno, ahora entiendo por qué quisiste traer primero a mi querida Rem a tu lado, considerando todos los labios del chico temblaban, sin saber qué decir. Ese sensei, ¿qué es exactamente lo que usted? El intento de Subaru de hablar fue interrumpido por una ráfaga de viento dirigida directamente a su cabeza. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Un corte superficial, aunque profundo, apareció en su mejilla. El dolor era mínimo, pero aún así brotaba sangre. Era solo un rasguño, pero bastó para que el niño se llevara un buen susto. Te conviene hablar solo cuando te dirijan la palabra a Subaru-kun. Ahora bien, ¿qué le has dicho al medio elfo? Los ojos heterocromáticos de Rosual se clavaron en los de Subaru, quien no llegó a procesar realmente lo que acababa de oír. Un terror abrumador y una confusión igualmente intensa se arremolinaban en su mente como un tifón. El mago de la corte arrugó la nariz con desdén. Hacerte el desentendido no te llevará a ninguna parte, muchacho. ¿Por qué dejas que ella luche por ti mientras tú, alegremente, pierdes el tiempo en este bucle? Rosual-sama. Rem finalmente había hablado. Por favor, explíqueme. Seguro que esto no es necesario. Su habitual calma había desaparecido por completo. No sabía si realmente le importaba el chico o si se trataba simplemente de un impulso repentino. En cualquier caso, se había dado a conocer y había tomado partido, quisiera o no. Esta intervención no perturbó en lo más mínimo al excéntrico mago. Al contrario, parecía bastante divertido. Ah, pero ahí está mi querido. Verás, Subaru-kun, es un tramposo de lo peor. Pronunció la última parte de su frase con una mirada asesina dirigida al chico.
Manipular a nuestra querida Emilia para que haga su trabajo por Elo y mí, eventualmente, también por Tio. La mirada de Rem se endureció. No dirigida a Subaru y a Rosual, sino que reflejaba un profundo conflicto. Las palabras mismas le pesaban como un ancla que la oprimía por dentro. Rosual era alguien a quien conocía desde casi toda la vida y a quien debía muchísimo, solo por detrás de su hermana. El hombre admitió ser el autor de aquel día horrible y trágico, hacía tanto tiempo, pero también fue quien les dio refugio a ella y a su hermana. Fue quien le dio la oportunidad de redimirse por sus terribles sentimientos de aquel día. Fue quien le dio la oportunidad de vengar a su clan encontrando a esos miserables sectarios y acabando con todos ellos. No era un hombre en quien ella creyera, sino un hombre en quien confiaba. Subaru era alguien a quien acababa de conocer y con quien no sentía ningún apego, ni bueno ni malo. Era alguien con quien podía desenvolverse con total libertad y con quien, en circunstancias normales, tal vez incluso podría llegar a ser amigo. Lamentablemente, estas circunstancias distaban mucho de ser normales. Era un chico que desprendía el mismo aroma que el despreciable miembro de la secta que había cambiado su vida para mal, pero también un chico con una mirada de inocencia imposible de fingir. Era un chico que ansiaba atención y bromeaba con su hermana sin ninguna preocupación. Era un chico al que, a pesar del poco tiempo que habían pasado juntos y de su pasado sospechoso, ella había querido conocer mejor. No era un chico en quien ella confiara, pero sí un chico en quien quería creer. Estas dos partes, aferradas por un ancla que amenazaba con ahogarla en su propia indecisión. Solo la más fuerte de estas dos emociones saldría a la superficie. Apretó los dientes y su cuerpo tembló mientras seguía debatiendo internamente sobre a quién debía apoyar. Reconozco que eres mucho más astuto de lo que aparentas, sinceramente creí que este era nuestro primer encuentro. El mago de la corte descendió del aire y se irguió con gracia, dominando al muchacho perturbado, con la criada atormentada a su derecha. Ahora, Subaru-kun, regresarás. O te obligaré. Tud-Ethires el niño abrió y cerró los labios, pero no pronunció palabra. Sus dilatadas pupilas marrones se clavaron en los ojos heterocromáticos de su amo. El estancamiento pareció durar una eternidad hasta que, Supongo que entonces lo haremos por las malas, bro. Una luz increíblemente brillante emanó de la mano del mago. Era como si una estrella hubiera sido conjurada en su palma. Subaru se habría sentido fascinado y asombrado si esa estrella no estuviera apuntando hacia él. En cambio, se quedó paralizado por el miedo. El gibal del disparo de luz remolcó, aunque fue instantáneo. La luz en su mano estalló y se lanzó hacia el niño más rápido que una bala. Ya nada podía salvarlo. Nadie podía siquiera aspirar a esquivar o bloquear ese ataque a tiempo. El único que podría hacer algo en esa situación sería Puko. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. La conmoción era evidente en los tres. Rem quedó sin aliento ante lo que vio. Esperaba que el chico estuviera hecho cenizas, pero en su lugar, una barrera púrpura se interponía entre ellos. Subaru sintió que el corazón se le detenía cuando el haz de luz lo cegó. Luego, latió con más fuerza que nunca al ver a alguien frente a él con la mano extendida. Atacar abiertamente a los residentes de mi propio territorio, ¿hasta dónde has caído, payaso? Aquella voz aguda emanaba una sabiduría y una edad incomparables. Era la voz de Beatriz, el gran espíritu del Yin. Ted Trixie. Termina de decir ese apodo tuyo y te dejaré a tu suerte. De verdad, Subaru se cerró en banda de inmediato y decidió que no valía la pena replicar en ese momento. Sobre todo cuando ella era la responsable de haberle salvado la vida. Espero de verdad que el hecho de que las chicas me salven no sea algo constante. El gran espíritu emitió un HMPH en respuesta a su temor y miró al mago de la corte con fría ira. Sentí que Bubi estaba luchando contra una entidad externa. El medio elfo y la doncella rosa también están luchando. Sé que has sentido que quienes quiera que sean estas personas podrían representar una amenaza real, sin embargo, aquí estás amenazando a un chico que no está condicionado por el proceso de pensamiento. El maná de los grandes espíritus comenzó a aumentar y un ligero aura púrpura empezó a rodearla. Supongo que ya es hora de acabar con esta tontería. Era obvio que el gran bibliotecario no aceptaría un no por respuesta, pregunta, declaración ni nada parecido. Si el mago de la corte no se rendía, le esperaba una pelea de las buenas. A pesar de esto, el mago de la corte no pareció inmutarse en lo más mínimo. La sonrisa de Rosual bien podría ser una cicatriz a estas alturas, de tan inmutable que era.
Cariño, te daré esta advertencia en honor a nuestra maestra el mago. Conjuró múltiples orbes de diferentes colores a su alrededor, junto con una luz dorada similar en su mano. Hacerse a un lado. El gran espíritu no le dedicó más que una mirada gélida. Ahorra tus cumplidos. No eres más que un cascarón vacío del amigo que una vez tuve. No te atrevas a fingir que te importo ahora, es porque me importas que no me detendré ante nada para lograr mi objetivo, aunque ninguno de los dos llegue a verlo. Su mirada se desvió un instante. No miraba a Beatriz, sino a través de ella. A los ojos del chico, que era la clave de todo. Suspiró muy bien entonces. Un trozo de escombro cayó al suelo. Ulgoa. Ulminya. Silbido. El choque de magia envió ondas expansivas a través de la cocina ya dañada, provocando que casi todo fuera arrasado, salvo los dos espectadores. Rem, tenemos que salir de aquí ahora mismo. La presión ejercida por esos dos titanes fue más que suficiente para que el chico finalmente actuara. Corrió hacia Rem, la tomó de la mano y salió corriendo por el enorme agujero que su maestro había hecho. ¿Sí? ¡No! El mago de la corte extendió su mano derecha y lanzó un abrasador rayo de fuego hacia los dos espectadores. ¡Mierda! Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Ambas sentían el calor recorrerles la espalda. Rem sabía que no podía escapar de esa explosión a esa distancia, así que recurrió a medidas drásticas. Con un movimiento rápido, lanzó al niño como si fuera un muñeco de trapo varios metros lejos. Mientras tanto, ella saltó lo suficientemente alto como para evitar las llamas, chamuscándose únicamente el borde de su falda. La doncella aterrizó con gracia en el suelo. Ulvita, exclamación de apertura, exclamación de cierre. El mago flotante fue arrastrado repentinamente al suelo. Logró evitar estrellarse contra la tierra, pero se formó un cráter en el suelo sobre el que flotaba. ¿Qué descaro tienes al quitarme los ojos de encima, payaso? El gran espíritu declaró mientras lo miraba fijamente. Rosual respiró hondo brevemente antes de cantar. Apoginnó un repentino estallido de energía materna brotó de su cuerpo, deshaciendo por completo el hechizo. Se elevó hacia el cielo mientras su sonrisa se desvanecía. Su ojo amarillo brilló al contemplar al gran espíritu. Usando ese tipo de hechizo, Betty. ¿De verdad que sabes cómo herirme? De hecho, la culpa es solo tuya por haber caído en ello. Se miraron fijamente durante un instante. Ninguno dio muestras de ceder. A pesar de la tensión en el ambiente, sus miradas no estaban cargadas de odio, ni de melancolía, ni de ninguna emoción simple. Era como si se miraran en el alma, buscando vestigios de la persona que una vez conocieron. De la persona a la que más querían, después de su maestra / madre. De la persona en la que creían poder confiar cuando el mundo entero se les volvía en contra. Y aún así, por mucho que buscaran, por mucho que anhelaran verlo al menos una vez más, ya no quedaba nada de lo que habían sido. No eran esa persona. Supongo que a mi madre no le gustaría que peleáramos. La hija habló solemnemente antes de conjurar cientos de cristales de color púrpura oscuro en el aire. No podría estar más de acuerdo, Betty. Por eso me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir jamás. El estudiante dijo antes de conjurar múltiples luces de colores en su palma. Y así, una pelea que nunca debió haber ocurrido se reanudó. Mientras tanto, cierto chico de cabello negro azabache gritaba aterrorizado, debido a que se encontraba a varios metros de altura y descendía más rápido que cuando había llegado allí. Joder. Subaru gritó internamente al darse cuenta de lo alto que estaba y lo dolorosa que sería la caída. Su pánico se transformó en un inmenso alivio al comprender que, de alguna manera, la chica que lo había lanzado ya estaba donde iba a aterrizar. La vergüenza que debería haber sentido al ser atrapado como un niño por una chica había desaparecido por completo. Simplemente lo invadió el alivio de no tener que tragar tierra. ¿Por qué no extiende su ar? Gadiraknkin. A pesar de que la criada estaba a menos de un brazo de distancia, el niño se estrelló contra el suelo y rodó como una planta rodadora. ¿Hablas en serio, Rem? El chico lo habría dicho en voz alta, pero en ese momento estaba intentando recolocarse la mandíbula y asegurarse de que no estaba fracturada. No tuvo tiempo ni de ponerse de pie antes de que Rem lo agarrara del brazo y lo cargara sobre su hombro. Acto seguido, echó a correr a una velocidad inhumana, obligando a Subaru a soportar el paseo a caballito más brutal que uno pudiera imaginar. Sus brazos eran demasiado largos para rodearle el cuello y Rem corría demasiado rápido como para sujetarse solo a sus hombros. Sin otra opción, tragó su orgullo, entrelazó las piernas sobre su cintura y juntó los brazos sobre su pecho. Ninguno de los dos comentó dónde estaban exactamente sus brazos, ya que estaban demasiado concentrados en sobrevivir.
Corrió hacia el bosque, sin atreverse a mirar atrás ni un segundo. Subaru, por otro lado, miraba hacia atrás para ver si Rosual los perseguía. Por suerte, Beatrice lo mantenía ocupado el tiempo suficiente para que estuvieran fuera de su vista. Ahora que ya no corrían peligro inmediato, Subaru habló, procurando no morderse la lengua mientras rebotaba sobre los hombros de Rem. Rem, ¿sabes siquiera dónde vas? ¿De verdad? ¡No! Pero tengo una vaga idea. Suena a una forma muy rebuscada de decir que no tienes ni idea. Eso está por verse. Rem declaró antes de adentrarse aún más en el bosque. Resoplido, resoplido podría haber salido mejor. La medio elfa dijo mientras se arrodillaba con una media sonrisa en su rostro. Resoplido, eso es, resoplido por decirlo suavemente, Emilia Sama intensa y ardua. Esas dos palabras resumen la prolongada batalla que libran estos dos en este momento. De ninguna manera esperaban que la pelea fuera fácil, pero resultó mucho más difícil de lo que cualquiera de los dos preveía. Para colmo, fue difícil por razones que ninguno de los dos imaginaba. ¡Zas! Dos emboscadores se abalanzaron desde la izquierda y la derecha de Rams. La doncella alzó su varita y lanzó 3 tajos al aire hacia su izquierda. No se molestó en comprobar si habían dado en el blanco y, en cambio, optó por mirar a su derecha y defenderse. Una jugada inteligente, pues el asaltante ya estaba a escasos centímetros de ella, daga en mano, listo para atacarla. La joven esquivó hacia su izquierda y agarró el brazo con la daga. Con un rápido movimiento, lo sujetó por la muñeca y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que se oyeron crujir sus huesos al impactar. El hombre iba a levantarse, pero una estaca de hielo le atravesó el pecho, cortesía de la medio elfa. Dicha chica conjuró múltiples fragmentos de hielo a su alrededor y los hizo girar rápidamente en su mano, con tal velocidad que parecían un disco giratorio. Gruñido. Un instante después, la chica se giró de golpe y se encontró con 5 perros que la perseguían a la vez. Alzó el disco tras su cabeza y lo lanzó describiendo un amplio arco, haciendo que saliera disparado a lo lejos y volviera como un boomerang contra las bestias, atravesándolas como si fueran mantequilla. Una nube de niebla roja y blanca surgió cuando la construcción mágica se rompió y se hizo añicos contra los cuerpos, sin dejar supervivientes. ¡Auó! Ya fuera un milagro o la bendición del diablo, una de las bestias corrió entre el humo y se abalanzó sobre la niña. De alguna manera, una de las bestias salió ilesa, con un corte en la pata trasera que apenas le impedía caminar y que era irrelevante dada la pura sed de sangre y furia que la consumía. Emilia fue tomada completamente por sorpresa. Sin poder defenderse a tiempo, cerró los ojos y se preparó para lo peor. Por suerte, su compañero se anticipó y conjuró una precisa cuchilla de viento que decapitó al perro de un solo tajo. Gracias, Ram, puedes agradecerme evitando que te arranquen el cuello. Emilia Sama. Los dos permanecieron espalda con espalda mientras se preparaban para la siguiente oleada de ataques. Sangre helada y cristalizada salpicaba los arbustos y la vegetación cercana. Una cascada de vísceras y sangre cubría el suelo, provenientes de numerosos hombres, mujeres y bestias. Durante todo el combate, esperaban que las bestias mágicas y los atacantes se infligieran bajas mutuamente. Habían asumido que se trataba de dos bandos que, por casualidad, habían surgido al mismo tiempo. Esta suposición quedó descartada una vez que ambos se percataron de un hecho frustrante e irrefutable. Su ataque estaba demasiado coordinado. Las bestias mágicas parecían ignorar por completo a los atacantes, y los asesinos parecían moverse en sincronía con sus ataques. Era evidente que alguien estaba manipulando a las bestias mágicas para que los atacaran solos. Tiene que ser el chamán en acción. La criada la miró de reojo. ¿Un chamán, eh? Ram no recuerda que pudieran controlar a las bestias mágicas, llámenlo presentimiento. Dudo que haya otra forma de controlarlos así. Otro perro por la izquierda. Emilia se encargó de él. Un asesino de la derecha. Eliminado por Ram. Se convirtió casi en una danza, la forma en que se coordinaban. Se enfrentaban a una superioridad numérica abrumadora, un cansancio creciente y el hecho de que su principal problema aún no había aparecido, pero aún así Emilia Sama, Ram está preocupado porque puede que las endorfinas se le estén subiendo a la cabeza. La criada dijo mientras saltaba por encima de un perro y le propinaba una devastadora patada de hacha en la cabeza. Ram, no sé qué son las aletas interiores, pero te aseguro que estoy bien. La mestiza de elfo dijo con una sonrisa radiante en el rostro, mientras le propinaba a la asesina el golpe en el estómago más devastador que pudo. No sabía exactamente cuándo había empezado, pero estaba empezando a cogerle el ritmo a la pelea, incluso empezaba a disfrutarla.
El asco que sintió al principio se transformó en una determinación robada e incluso en cierta euforia. No le producía placer la muerte, pero la emoción de la lucha era casi embriagadora para ella. ¿Cuándo fue la última vez que se desató así? La batalla contra el anterior gran espíritu del fuego fue la última vez que recordaba haberlo dado todo, pero incluso entonces no estaba tan cansada por la lucha. Esto era diferente. Luchaba con todas sus fuerzas. Su fuerza descomunal compensaba su falta de habilidad en el combate. Ram encubría cada error. Por primera vez en su vida, sentía que no se contenía y disfrutaba cada instante. Empiezo a ver la luz al final del túnel, Ram. Solo un poquito más. Agradezco el voto de confianza, pero guárdenlo para cuando estemos fuera de lo peor. Enemigo tras enemigo vencido. Comenzaron a perder la cuenta de cuántos cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Siguió luchando y luchando hasta Shin-GHK. La criada hizo una mueca de dolor cuando una daga se clavó en su hombro. Ella contraatacó disparando una cuchilla de viento contra el asesino. Desafortunadamente, al hacerlo, quedó completamente expuesta y uno de los perros la mordió en el tobillo. TCH. El fur. Se levantó y estaba a punto de partir al perro por la mitad, pero otro le atravesó la mano con una precisión letal, haciéndola soltar la varita. La bestia mágica hundió sus dientes aún más en el talón de la mujer antes de arrancárselo por completo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Perdió completamente el equilibrio, tropezando y cayendo de rodillas. Alzó la vista horrorizada al ver cómo 3 perros se abalanzaban sobre ella. Ram. Emilia conjuró un escudo humano frente a Ram, provocando que las bestias se estrellaran de cabeza contra el hielo. Ram aprovechó la oportunidad y atacó a los 3 perros a la vez, pero sus ataques habían perdido fuerza, lo que hizo que las bestias volvieran a la ofensiva. No. Emilia corrió en auxilio de Ram con la mano derecha resplandeciente, preparando su siguiente hechizo. No iba a permitir que nadie más muriera bajo su responsabilidad. Con la mano extendida, la luz azulada envolvió por completo a las 3 bestias. Una repentina oleada de fuerza la golpeó en el costado del estómago. Fue un impacto similar al de un golpe contundente, solo que caliente, extremadamente caliente. Se giró rápidamente y usó la luz de su mano para congelar al asesino al instante. Los sonidos la alcanzaron antes de que pudiera volverse para ver qué había pasado. Los 3 perros desgarraron la carne de las criadas con una fuerza brutal. Rama huyó de dolor, pero se recompuso y acabó con cada bestia una a una. Se levantó lentamente, pero no se percató de que un hombre se acercaba por detrás. Emilia sí lo vio y corrió hacia ella tan rápido como pudo. Gak. Se cayó. No fue que tropezara, sino que su cuerpo simplemente dejó de responderle. Intentó levantarse, pero de repente lo sintió. ¡Auk! El impacto en su costado comenzó a quemarla. Casi tan caliente como cuando la prendieron fuego. Intentó zafarse y alcanzar a la criada, pero era demasiado tarde. El hombre la había atacado por la espalda y la había apuñalado. A pesar del dolor insoportable que sentía Ram, contra todo pronóstico la criada retrocedió solo un instante. Luego se giró, agarró al hombre por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Emilia suspiró aliviada. Y luego respiró hondo. Y luego otra vez. No sabía por qué, pero en ese momento tenía que concentrarse muchísimo en respirar. Ram se detuvo un instante para recuperar el aliento antes de mirar a su ama. En cuanto sus miradas se cruzaron, el horror se reflejó en el rostro de la criada. Emilia la miró con confusión. Escudriñó a su alrededor, a izquierda y derecha. Por alguna razón, le costaba, pero por lo que pudo ver, no había nadie más. Nadie más, nosotros. Ella no dejaba de mirar de un lado a otro. No había nadie más. Solo estaban ellos. Lo habían logrado. Emilia-sama, espere. Su voz, severa como siempre. Era como un ritmo, un murmullo que podía arrullar a los niños. Quédate conmigo. Por un instante vio a la criada de pelo rosa arrodillada sobre ella. Sintió su mano bajar hasta su costado y entonces, ¡ay! Algo le fue arrancado de dentro. Fue tan repentino que dudó incluso de que hubiera pasado. No, en ese momento ni siquiera podía cuestionarse nada. Al fin y al cabo, nada de eso importaba. Contra todo pronóstico, habían ganado. Mi señora. Lo sintió en el costado. Un entumecimiento creciente a medida que el tiempo parecía ralentizarse. A pesar de la extraña sensación, estaba relajada. No recordaba la última vez que había sentido tanta ligereza. Esto, sin trabas. Emilia-sama. La voz que oía comenzó a desvanecerse en el fondo.
Su visión empezó a moldearse y expandirse como una pintura abstracta. Era tan relajante. Como si la llevara una nube. Como si la recompensaran por todo su esfuerzo. Emilia. Ese entumecimiento comenzó a envolverla por completo como una manta fría pero reconfortante. No luchó. ¿Para qué? La amenaza había sido neutralizada, así que se merecía con creces un breve descanso. Yoa. Los colores que se arremolinaban en su visión comenzaron a oscurecerse hasta que finalmente, oscuridad, Emsan. Jadear. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras tosía y sufría convulsiones rápidas. Sintió como si la hubieran empapado en agua fría y la hubiera alcanzado un rayo al mismo tiempo. Volvió a observar su entorno. O más bien intentó ver, ya que apenas podía mover la cabeza de izquierda a derecha. Emsan. Una voz familiar resonó. Sintió las lágrimas en su rostro. Su visión se aclaró por completo y pudo ver de dónde provenían. Eran lágrimas, no suyas, sino de un chico que no debería estar allí. Alguien que debería estar en cualquier otro lugar menos donde ella estaba. Ese chico testarudo y tonto estaba allí, y ella no podía sentir más que calidez y serenidad al mirarlo. Y... ¡No! Su voz era aguda, pero se prolongaba con una suavidad que reflejaba el pánico que sentía. No digas nada. No te muevas. Solo, sus brazos la rodeaban por los hombros. La medio elfa sentía que le temblaban los brazos. Por favor, no vuelvas a hacer eso nunca más. Era como si su cuerpo cargara con el peso de 1.000.000 de dificultades. La ironía no pasó desapercibida para la chica. A pesar de los desafíos audaces y francamente abrumadores que había soportado, en ese preciso instante se sentía más ligera y liberada que nunca. Subaru, lo mejor sería que le dieras espacio por ahora. La doncella de cabello azul comentó con la mayor delicadeza posible en aquella situación. El Oni le dio un suave empujón en el hombro al niño, quien le dirigió una mirada de sombría comprensión. Ah, sí, perdón, el niño dijo antes de recostar suavemente al candidato real contra un árbol cercano. Ya podrás disculparte por existir después. Ahora mismo tenemos que centrarnos en la tarea que tenemos entre manos. Ram habló con una expresión de profundo agotamiento. Sus manos estaban manchadas con la sangre de sus enemigos, la suya propia y, más recientemente, la de Emilia. La criada se levantó de su posición en cuclillas y dio unos pasos, pero tropezó y cayó al suelo. Por suerte, su hermana estaba allí para sujetarla. Hermana, por favor. No hace falta que te esfuerces tanto. Ram se dejó caer sobre el hombro de su hermana y le dirigió una mirada de disculpa. Disculpa, Rem, no quería preocuparte. Ahora, Barusu, ella le apuntó con el dedo índice. Ven aquí, echa un vistazo a esto. El chico no respondió con réplica a su anterior provocación. En cambio, se arrodilló y la miró con expresión seria. Ram tomó un objeto que tenía en la mano y lo colocó frente a Subaru, lo que provocó una mirada de confusión en el niño. ¿Eh? ¿Qué tiene de importante eso? Sus ojos se abrieron de par en par una vez que pudo ver bien lo que ella sostenía. Es tal como Ram sospechaba. Esta daga te resulta familiar, ¿verdad? La criada sostenía la daga que no hacía mucho se había clavado en el costado de Emilia. El muchacho la miró con desaprobación al ver que usaban precisamente ese cuchillo para confirmar su teoría, pero aún así comprendía su importancia. Sí, no son exactamente iguales, pero se parecen mucho a los cuchillos de esa chica de la calle. Su mirada se desvió hacia los cadáveres cercanos y luego volvió hacia el cuchillo. Así que estos tipos con los que estabas peleando, ellos eran, eso parece ser cierto. Los asesinos parecen estar, como mínimo, asociados con el cazador de entrañas y, por extensión, con el gremio de asesinos. La mirada de todos se ensombreció ante la revelación, nada sutil. Emilia suspiró mientras Subaru y Rem asimilaban por un momento la gravedad de la situación. Hermana, si este es realmente el gremio de asesinos, entonces lo mejor será que nos pongamos en contacto con los caballeros reales lo antes posible. Eso sería lo más sensato, pero todavía no. Ram tiene la sensación de que nos falta una pieza importante. Esta declaración provocó que Subaru mirara a Ram con exasperación. Estás bromeando. Las piezas que nos falten no deberían importar. Ya he visto de lo que es capaz solo uno de estos asesinos, así que no tiene sentido perder el tiempo. Ese es precisamente el punto de Ram. Un miembro del gremio de asesinos es bastante fuerte. Incluso comparable con los caballeros reales. Sin embargo, por lo que podemos ver, estos asesinos no se acercan ni de lejos a su nivel. Esa observación tan directa dejó a Subaru sin aliento, provocando en el chico una mirada de conflicto y frustración. Emilia también se sorprendió un poco.
Durante cada ciclo, ella había asumido que todos pertenecían al mismo equipo. Pero ahora, al recordarlo, nuestra regla es el honor y la buena conducta. Nos perdonaron la vida, por lo que lo justo es que respondamos a una sola pregunta. En aquel entonces, con ellas dos, tenían reglas y normas que debían seguir. Es seguro asumir que Elsa, sin duda, no tenía que acatarlas. Cuando respondió a mis preguntas, lo hizo por diversión, no por deber. Y, sin embargo, ambas mencionaron a mamá como su líder. Misma líder, reglas distintas, mismo objetivo, métodos diferentes, ¿podrían ser? ¿Tal vez otra facción? La pregunta de Emilia provocó una mirada de sorpresa en Subaru y Rem. Ram asintió brevemente ante su perspicaz observación. Esa es la única conclusión viable. Emilia-sama, antes de continuar, se arrodilló justo delante de Emilia. Subaru se sentó a la izquierda de Ram, mientras que Rem se agachó a la derecha de su hermana. Los cuatro estaban acurrucados en un grupo compacto, con Emilia más cerca del centro. El gremio de asesinos es conocido por ser sinónimo del culto de las brujas en su forma de operar. No tan financieros, pero igual de despiadados, crueles y, sobre todo, discretos. Cada uno se detuvo un instante a contemplar el campo de cadáveres y todos lograron atar cabos con bastante facilidad. No era que fueran relativamente fáciles de eliminar, sino que simplemente eran demasiados. Sí, ahora que lo mencionas, no se trata solo de su número. Sus tácticas, sus movimientos. Parecen moverse como una milicia o un grupo de mercenarios, más que como asesinos experimentados. La mirada de Emilia se perdió en la lejanía mientras reflexionaba sobre la evaluación de Ram. Tras las numerosas batallas en las que había participado estos últimos días, era seguro asumir que esas personas no eran como Elsa o la Valquiria. Ram supone que estas personas son simplemente trabajadores temporales, un medio para desgastarnos o para distraernos de otra cosa. Una vez concluida su teoría, Subaru se llevó el pulgar y el índice a la barbilla. Ahora que lo pienso, Elsa mencionó que tenía un empleador. ¿Crees que podrían ser la misma persona? La pregunta de Subaru fue respondida con un encogimiento de hombros despreocupado por parte de la criada. Sinceramente, ¿quién sabe a estas alturas? Una vez concluidas sus teorías, la criada de pelo rosa se puso de pie con mucha menos dificultad. En cualquier caso, deberíamos regresar a la mansión y hablar de esto con Rosua Al-sama. Subaru y Rem guardaron un silencio sepulcral. Ram arqueó una ceja ante la repentina inquietud de ambos. ¿Pasa algo? Los dos se miraron un instante antes de que Rem se pusiera de pie primero. Hermana, la razón por la que vinimos no se debió únicamente a que mi sintesia sintiera que estabas en peligro. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Ves que nosotros, Ross, iba a matarnos? Subaru se levantó de un salto de su asiento y declaró con audacia lo que había sucedido. La mirada de Ram se agudizó. No era sorpresa propiamente dicha, pero sin duda estaba intranquila. Emilia alzó la vista con sorpresa, pero no tanto como pensaba. Era más bien confusión. Quizás se debía a la gran pérdida de sangre o quizás simplemente se había insensibilizado y asumía que la peor situación siempre podía empeorar. Primero los asesinos, luego Rem, luego la Valquina, luego los perros, y ahora su propio patrocinador. A estas alturas, casi esperaba que apareciera un arzobispo, dada la ridiculez de todo aquello. Elaborar. Esta vez habló Rem. Rosua Al-sama acusó a Subaru de que nos estaba manipulando. Que tú y Emilia estuvieran luchando contra todos esos asalientes fue obra de Subaru, lo cual es una completa estupidez, por cierto. Él gritó en negación rotunda, ganándose una mirada de advertencia de Ram. Basta, Barusu. ¿Qué más dijo exactamente? Rem respiró hondo y juntó las manos. Sus ojos reflejaban duda e incertidumbre, algo que Ram notó. Bueno, mencionó algo así como que iba a transmitirle algún tipo de información a Emilia-sama. También que era, y cito, un tramposo de lo peor. Tras concluir su relato de los acontecimientos, Ram miró hacia el candidato real, que observaba todo en silencio mientras permanecía sentado en el suelo. Emilia-sama, ¿puede confirmar si algo de esto es cierto? Emilia volvió a la realidad en cuanto mencionaron su nombre. No, no tengo ni idea de qué está hablando, fue una declaración que carecía de urgencia. No se trataba de falta de interés en la situación actual, sino más bien de que, debido a los muchos problemas generales que aún debían ser corregidos, se tragaba la información y la aceptaba sin cuestionarla. Entonces, ¿cómo supiste de los asesinos en primer lugar? Y este era uno de esos problemas.
Con todos reunidos allí, sería imposible eludir cómo sabía ella de todo esto, especialmente cuando ella era la única razón por la que se encontraban en esta situación. Eso es, espera. Emilia, tú lo sabías todo desde el principio. Subaru la miró con asombro. Mentiría si dijera que no estaba sorprendido, pero eso explicaría su comportamiento errático. Aunque, claro, no es de extrañar que ella supiera todo esto, dado su historial desde que se conocieron. Esto no era más que otro recordatorio de lo increíble que Emilia le parecía al chico. Dicha chica ni siquiera lo miraba, sino que dirigía una mirada ligeramente frustrada y muy cansada a las criadas gemelas. Mira, eso no importa. Ahora mismo tenemos que centrarnos en la tarea que tenemos entre manos. La mirada de Ram era pasiva, pero tras ella se escondía una mirada crítica que no era para nada sutil. Esta es la tarea que tenemos entre manos. Recabar información es nuestra máxima prioridad y, por alguna razón, usted parece saber mucho sobre nuestra situación difícil. Esta evaluación provocó una mirada de frustración en el medio elfo. Buscas respuestas que no tengo, Ram. Ahora debemos regresar a la mansión Y. ¿Y qué exactamente, Emilia-sama? Por lo que parece, nuestro amo no se detendrá ante nada para ver a Barusu muerto. ¿O acaso lo habías olvidado? Su comentario, condescendiente o no, provocó una intensa mirada en su rostro. Ah, ahora sí te preocupa la seguridad de Subaru. No te hagas el inocente. A pesar de que su voz se alzaba, Ram se mantuvo tan estoica como siempre. Dije que tomaría las cosas al pie de la letra, ¿no? Y es obvio que Barusu es víctima de las circunstancias, así que actuaré en consecuencia y recién ahora llegas a esa conclusión. Emilia se puso de pie. La imperturbable compostura de Ram no hizo más que avivar el fuego en el corazón de Emilia. ¿Acaso no era obvio desde el día en que llegó aquí? El ambiente se había vuelto muy tenso. Tanto que Rem se sentía como si estuviera en medio de una tormenta inminente y quería ponerse a cubierto. Subaru, por otro lado, decidió hacer lo que mejor sabe hacer: ser la voz de la razón. Oye. ¿De verdad es necesario todo esto? Seguro que Ram tiene sus razones para hacer todas estas preguntas. Sea lo que sea que hayas estado guardando en secreto, te prometo que puedes confiar en nosotros. Cállate tú. Subaru se estremeció visiblemente ante su tono agresivo. Su intento de calmar la situación fue frustrado por la medio elfa. Ella lo miró con una furia casi tan intensa como cuando luchó contra el cazador de entrañas. No tienes ni idea. No tienes ni la más remota idea de lo que te habrían hecho, Subaru. Su ira se mezclaba con la desesperación. Realmente no tenía ni idea de lo comprometedor que era todo aquello. La frustración que sentía por no poder decir todo lo que quería decir. El miedo fantasma que la invadía a decir demasiado y la irritación que sentía ante la incomprensión de quienes la rodeaban por no poder expresarse libremente. No tienes ni idea de lo que ella habría hecho. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Rem sintió como si la hubieran desnudado, con todos sus pecados al descubierto. Emilia ya no le gritaba a Subaru, sino que la miraba de frente. Era obvio que todo lo que decía iba dirigido a ella. ¿Por qué crees que ha permanecido tan callada todo este tiempo? Ante las acusaciones que le lanzaban, no pudo hacer más que mirar a su señora con culpa en el rostro. Emilia-sama, yo no lo haría. ¿No harías qué? Enloquecer y atacar a cualquiera que consideraras sospechoso. Emilia había perdido oficialmente hasta la última pizca de razonamiento que alguna vez tuvo. Su racionalidad y paciencia fueron pateadas, golpeadas, quemadas, destrozadas, aplastadas y apuñaladas una y otra vez. Toda persona tiene un límite y ella hacía tiempo que había alcanzado el suyo. Ram, al darse cuenta de hacia dónde se dirigía la situación, finalmente mostró un sentido de urgencia. Sabía que su hermana se encontraba en una posición comprometida, así que optó por intentar desviar la conversación. Emilia-sama, la escucho y comprendo su enfado, pero ahora no es el momento de dividirnos. Necesitamos averiguar la causa de la hostilidad de Rosual y aún existe la posibilidad de que haya más. ¡No! Ni se te ocurra ponerte en plan santurrón y tratar de evitar el tema en cuestión. Sabes perfectamente por qué yo, tos jadeo. El discurso de Emilia se interrumpió cuando se desplomó y tosió profusamente. Pequeñas gotas de sangre y saliva le corrían por la mano mientras se tapaba la boca. Por una fracción de segundo, todo se desorientó. El cielo y la tierra parecieron colapsar el uno sobre el otro mientras ella perdía el equilibrio. Si Subaru no la hubiera sujetado, habría caído de rodillas. Emsan, para. Mira, di lo que tengas que decir, pero por favor, no te excedas.
Rem corrió a ayudarla para intentar curarla, pero le apartaron la mano de un manotazo. Emilia la miró como si fuera la perdición de su existencia. Rem se sintió visiblemente dolida por la mirada de su señora. Se mordió el labio mientras intentaba pensar en algo que la apaciguara, alguna forma de justificar sus acciones, o mejor dicho, su intención. Emilia-sama, le aseguro que todas mis acciones fueron por la seguridad de todo lo que hay aquí. La declaración de Rem fue recibida con silencio. El flequillo de la medio elfa le cubría el rostro, haciendo imposible discernir su expresión. Segundo tras segundo, doloroso, doloroso, hasta que separó los labios. Mentiroso, su voz era baja y carecía por completo de calidez. No era odio ni ira, sino más bien una fría indiferencia. Rem no pudo hacer nada más que mirar al suelo avergonzado. La compostura de Ram finalmente se quebró bajo la inmensa presión a la que estaban sometidas ella y su hermana. Conteniendo la respiración, finalmente cedió e intentó encubrir a su hermana. Emilia-sama, le imploro que entre en razón. Debe comprender que Barusu quiero decir, era una persona muy sospechosa y griega. Callarse la boca. La mestiza de elfo rugió de ira. Todos se estremecieron visiblemente ante su arrebato agresivo, especialmente Subaru. Basta de excusas. Basta de mentiras. Su mirada estaba llena de ira. ¿Crees que no puedo soportarlo? ¿Crees que soy demasiado inocente e ingenua para afrontar la verdad? Ira contra sí misma por su incompetencia. Ira contra Ran por intentar esconderse tras excusas. Ira contra Rosuaal por su ausencia, que contribuye a empeorar las cosas. Ira contra la Valkyne que perpetúa este círculo vicioso. Ira contra Subaru por salir siempre lastimado. Es demasiado tarde para que intentes ocultármelo. Soy plenamente consciente de lo que eres capaz de hacer, Rem. Así que, por favor, dime por qué, pero por encima de todo, en ese preciso instante, la persona a la que más odiaba, ¿por qué quieres matar a Subaru? ¿Era Rem?